tenemos el gusto de tener con nosotros a un compañero muy querido de nuestra generación 62 del Instituto Patria, ¿sí? Que es Antonio Ramos y Gómez Pérez. Él fue nuestro compañero durante la secundaria y la preparatoria, además de haber estado muchos años antes en el colegio. Le hemos pedido que nos platique de un tema que resulta muy interesante hoy en día, que es sobre el próximo aniversario, ¿qué digo yo? Aniversario centenario, 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos, sí, que es, como es más conocido, pero sí, son los predicadores, ¿verdad? Orden de predicadores. Orden de predicadores. El 22 de diciembre, si no estoy mal enterado, van a cumplir 800 años de haber sido fundados. ¿Qué significa esto hoy en día? Pues que 8 siglos no es cualquier cosa cuando vemos que en la sociedad, en el mundo actual, lo que estamos viviendo, desde mi punto de vista, es una crisis global, una crisis de la sociedad, una crisis del pensamiento, de la filosofía, una crisis de la familia, del sentido común, diría yo, inclusive, del matrimonio, del respeto a la vida. Entonces, cuando decimos crisis, generalmente viene a nuestra mente un sentido de desánimo, de pesimismo, porque pensamos que las cosas van para mal. Entonces, ¿qué hacemos hoy nosotros en día? Pero al mismo tiempo me respondo yo que crisis no necesariamente es algo negativo. Crisis es una especie de turbulencia donde las cosas necesitan volver a tomar su estado de cosas natural, y creo yo que pensar en crisis es pensar en oportunidad, ¿sí? Y cuando pensamos que el mundo, que la filosofía, que el pensamiento, que la iglesia está en crisis, estamos pensando que a lo mejor es el momento oportuno, optimistamente hablando, de retomar aquellas cosas que fueron nuestras convicciones desde pequeños, desde la formación que tuvimos la fortuna de haber recibido de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos, de todas aquellas órdenes monásticas y después mendicantes y después, en fin, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas ni hablar de lo que desconozco, y me parece que es oportunidad que hoy en día, de esta aparente crisis desde el punto de vista del ser humano, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir que las cosas son obra de Dios o son obra del demonio, pero bueno, eso desde un punto de vista humano. Mi muy particular manera de pensar, si me lo permiten expresar ahora, es que la iglesia no necesariamente está en crisis, que si vamos a misa o no vamos a misa, que eso va a ser representativo de que si el catolicismo está en crisis o no, eso es lo de menos. Creo que hoy tenemos un gran papa que nos está dando otro tipo de mensajes. Creo que el ser humano tiene la oportunidad hoy en día de reubicar sus principios, y no quiero meterme yo, repito, no soy nadie para ello, pero sí tenemos una autoridad en este momento que afortunadamente forma parte de nuestra comunidad de amistad desde hace muchos años, y es de nuestra generación, que es Antonio Ramos y Gómez Pérez, que nos va a platicar de esos 800 años que próximamente van a cumplir la Orden de los Predicadores, que son los dominicos. Y si estas ideas sirven de pretexto para hablar de algunas otras cosas más, pues te lo vamos a agradecer mucho, Antonio, ¿no? No sé, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siéntete en tu casa, que siempre ha sido la tuya, y por favor, platícanos de lo que tú consideres importante comunicarnos en este momento. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, ciertamente me siento en casa, porque me siento con los amigos, son amigos desde hace añísimos. Eso me da gusto, y por eso les invitaría también que mientras yo esté hablando y no interrumpen si me preguntan algo o si quieren aportar alguna otra cosa. O sea, va a ser más bien una plática entre amigos y no una conferencia magistral. Entonces eso sí, siéntanse con libertad de hacerlo, por supuesto.
porque con unos he tenido más cercanía que con otros, pero a todos los considero amigos. El pretexto o la razón por la cual me invitaron es los 800 años de la Orden de Predicadores, que Santo Domingo ideó para, en un momento de crisis de las nacientes naciones, que iban apenas naciendo las naciones, surgió en el sur de Francia, en Toulouse, Fanjeaux, la región esta del sur de Francia, donde había una serie estaba instituida una iglesia no católica, los albigenses de Albi. Entonces, Santo Domingo va a predicar ahí porque el Papa está preocupado por la situación de esta región, y entonces pide que vayan gente a predicar. El Papa lo primero que hace es enviar a los legados papales para que asistan con sus libros, sus conocimientos, sus intenciones nuevas, a decirle a los albigenses, o cátaros también se les llama, que el mensaje de Cristo pues tiene que ser regulado, o sea más bien presentado que lo que están presentando ellos, que de hecho no son cristianos, sino son más bien maniqueos. Se piensan en el Dios del bien y el Dios del mal, los albigenses o cátaros. Y entonces los legados pontificios llegan con un aparato así de sus carruajes, sus yeguas, sus libros, sus sirvientes. Entonces se dan cuenta que eso no es lo que quiere la gente, no espera la gente algo de eso, sino más bien un lenguaje testimonial. Entonces lo que busca la gente es que digan, nosotros estamos predicando la pobreza, pero desde la pobreza misma. Entonces Santo Domingo dice, mejor retírense los legados o quédense nada más a pie como hacen los cátaros o los albigenses. Y así lo hace. Entonces empieza Santo Domingo a pensar que hay que predicar la palabra de Dios, el Evangelio, hay que predicarlo desde un lenguaje que sea de la pobreza. Y empieza a invitar a más gente a que se una a ese proyecto. Y el proyecto tiene que ser fundamentalmente comunitario, porque lo que quiere reproducir Santo Domingo es lo que hizo la iglesia al principio, Jesús y los 12 apóstoles, y pretende que sea comunitario y pobre. Por eso es que busca la comunidad, sobre todo una comunidad de frailes predicadores. Entonces organiza un grupo que se ocupa de esta parte, de Albi, Toulouse, Fanjeaux, la parte francesa, y está aprobado por el obispo. Entonces el obispo dice, me parece una cosa buena, pero se ve la necesidad que en otros lugares también hay necesidad de la predicación, porque los obispos eran los únicos que tenían autorización para predicar en ese tiempo, los obispos. Entonces Santo Domingo quiere que los obispos están encargados más bien de sus negocios propios, de organizar las diócesis y de los negocios, inclusive negocios económicos propios. Entonces Domingo dice, bueno, hay que hacer algo en donde seamos más libres. La libertad consiste entonces en el testimonio de la pobreza y la predicación evangélica. Y en general en la iglesia hay una renovación evangélica, porque le toca a Domingo predicar lo que Jesús hizo y enseñó, como dice San Lucas. Entonces es lo que hace Santo Domingo. 10 años le lleva organizar un grupo. Entonces, como decía José Antonio, el 22 de diciembre de 1216 el Papa aprueba la Orden de Predicadores. Por eso tenemos ahora 800 años de vida. En esos 800 años la Orden de Predicadores ha tenido de todo, porque la Orden de Predicadores yo creo que es no solamente la idea de Domingo, sino que es como un árbol que conforme va avanzando, vamos descubriendo los miembros de la Orden una nueva manera de ayudar a la Iglesia desde nuestra perspectiva. Entonces, por ejemplo, ya en 1250 aparece Tomás de Aquino, que es conocido, el teólogo y filósofo Tomás de Aquino,
y que además fue discípulo de Alberto Magno. Alberto Magno era, según decían, el más sabio de su época. No solamente sabía filosofía, no solamente sabía teología, sino también que pensaban que era un poco mago, hacía cosas, al menos eso dice la leyenda de Alberto Magno. Y da pie a dos versiones filosóficas distintas. La de Tomás de Aquino, que es una versión filosófica aristotélica, y la de el maestro Eckhart, un gran místico del siglo XIV, que es una versión más bien platónica o neoplatónica. Claro, quizá estoy hablando un poco en chino, pero la idea es que da lugar a muchos pensamientos distintos. Entonces, desde ese momento, los dominicos se van como afirmando más en su carácter de gente que estudia, que se dedica a estudiar y a iluminar con sus estudios lo que la Iglesia le pide. Más tarde, con ese prurito de conocer bien la palabra de Dios y darla a conocer a los demás, o sea, meditarla, estudiarla y darla a conocer a los demás, Santo Domingo, la orden de Santo Domingo ve que hay que conservar esto de una manera muy estricta. Entonces aparece algo que no es ciertamente de nuestras glorias, pero aparece la Inquisición. Entonces hay una necesidad, que los dominicos fueron los principales, no los únicos, también había franciscanos y posteriormente jesuitas en la Inquisición, pero era una necesidad de la Iglesia de fortalecer la doctrina en contra de los que estaban aparte de esta doctrina, lo cual, como ven, no solamente tuvo riesgos, sino tuvo nefastas consecuencias. Después aparece en el mundo el nuevo mundo. En el mundo conocido aparece el nuevo mundo. Entonces, ante la manera como se realiza la conquista y antes el descubrimiento por las islas del Caribe, esta parte, hay dominicos que dicen, bueno, ok, se puede dialogar con otras culturas, pero eso por supuesto no estaba tan pensado. Estaba más bien pensado que descubrimos algo, es nuestro, y vamos a hacerlo nuestro sobre todas las cosas. Entonces hay dominicos como Bartolomé de las Casas, Montesinos, son dominicos que dicen, bueno, hay que respetar a la gente, aunque piense de otra manera distinta. Claro, los que vinieron, los españoles, estaban acostumbrados a defenderse. Es el momento en que se expulsa de España a los árabes y a los judíos, en 1492. Entonces, también pensaron que esto era una réplica de lo que habían ellos, los españoles, hecho en su propio territorio. Pues la conquista refleja un poco este asunto, según mi manera de ver. Pero se descubren que hay otros valores, que son los que propone Bartolomé de las Casas y otros muchos, como por ejemplo Julián Garcés, que es el primer obispo que llega a la isla de Yucatán. Siguen caminando y ven que no es una isla, entonces llegan hasta Tlaxcala y Puebla, y se hace ahí el primer obispado de México. Conforme va avanzando el catolicismo en el Nuevo Mundo, surgen también nuevas posibilidades de arraigo, y una de ellas es Santa Rosa de Lima, que es una terciaria dominica, es decir, es una laica dominica. Y San Martín de Porres es también un fraile dominico, hermano. Entonces, nombro con el nombre propio a estos para que vean cómo la orden se va como ramificando y aportando a la Iglesia lo que se necesita, pero también enriqueciéndose como tal orden, con sus oscuros momentos, pero sobre todo con una búsqueda de servir a la Iglesia. En el Concilio Vaticano los dominicos participan mucho, de un brinco hasta el siglo XX, pero antes hay una renovación de los dominicos. En el siglo XX, entonces, el Concilio Vaticano tiene a grandes pensadores, como nombro también con nombre propio, a Congar, Chenu, Schillebeeckx, que trabajan al mismo ritmo que Rahner
que es conocido para todos los de formación jesuítica, Karl Rahner, y trabajan para que la iglesia se renueve, porque hace falta en la iglesia que existe este concilio y que abra a la iglesia a las nuevas necesidades del mundo, porque la iglesia está para el mundo. La iglesia, como le gusta decir ahora al Papa, no es autorreferencial. ¿Qué nos pasa a nosotros, pobres de nosotros, o qué éxito tenemos nosotros? Esto dice el Papa Francisco, no tiene que ser autorreferencial, sino más bien buscar salir del pequeño grupo de la iglesia católica y ir a servir a la gente que más lo necesita. Esa es una idea muy clara del Papa Francisco, que a mí me parece muy iluminativa. Entonces, después del Concilio Vaticano II, hay como una, pues digamos, una intranquilidad por parte de los obispos y del Papa, decir, bueno, se está deshaciendo la iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues la idea primera del Papa Juan Pablo II es decir, vamos a visitar a todas las diócesis, pero vamos a concentrar más bien cuáles son nuestros valores y explicarlo a la gente. Entonces eso hace que el Concilio Vaticano se quede como estacionado, y el Papa Juan Pablo II duró mucho tiempo. Entonces se hace que la iglesia se quede como estacionada. Cuando llega después el Benedicto XVI, que es un Papa con una inteligencia privilegiada y que diríamos que era la eminencia que estaba apoyando al Papa Juan Pablo II, hace algunas cosas de aclarar por dónde va, por dónde tienen que ir los caminos para la iglesia en el servicio a los demás. Dura poco, hizo cosas muy importantes Benedicto XVI, pero una de las más importantes que a mí me parecen es haber renunciado en sentido positivo. Tiene el valor de decir, si ya no soy capaz de dirigir a la iglesia y quizá tampoco de percibir por dónde están las necesidades más urgentes, entonces tengo el valor, después de 500 años que había habido un papa que había renunciado, de renunciar. Y entra el Papa Francisco. Pues con el Papa Francisco, digamos que quita el tapete a los grandes pensadores y dice, lo importante no es la doctrina que hay que conservar, sino la práctica del amor, la práctica de la caridad. Entonces no es tanto la ortodoxia, sino la ortopraxis. Entonces el Papa empieza, Francisco, a hacer signos, pero signos muy importantes, de desapegarse de los poderes de la iglesia. Los poderes económicos es lo primero que organiza, el poder también, ¿qué diríamos?, de fastuosidad que tiene la iglesia, y su manera de vivir, de vestir, de actuar, indica un camino nuevo a la iglesia. Que a mí se me hace que es literalmente un don de Dios este Papa, porque nos ha indicado más el camino práctico que un camino de saber bien el catecismo. No es que el catecismo no nos diga las cosas bien dichas, pero inclusive hasta en el lenguaje, el catecismo de la Iglesia Católica se cae de las manos, porque es un lenguaje escolástico, medieval, y ahora se requiere un lenguaje que sea más directo, más propio, el que se habla en los pasillos, en el que se habla en todos los lugares. Eso entonces, el catecismo, si bien está bien dicho, no incita a una práctica de la caridad. ¿Esto por qué? Porque las necesidades del mundo han cambiado de tal manera que ya no se habla de cambios pequeños, sino de un cambio que es mucho más radical, un cambio de época. Ahora, por ejemplo, cada uno es cada uno, es decir, hay un creciente individualismo en la sociedad, como yo lo veo, un creciente individualismo, tanto que aún en cosas nimias, por ejemplo, antes cuando uno tenía que hablar con la novia, hablaba a la casa de la mamá y siempre decía, no está. Entonces, ¿cómo se relacionan ahora los chavos? Traen su celular, entonces prescinden de la mamá, del papá, de los hermanitos, van directamente a lo que van.
Ese es un ejemplo muy pequeño, pero indica que el individuo va creciendo cada vez más, y entonces ya no solamente es el individuo persona, sino el individualismo de cada persona. Pues se ve que hay un nuevo concepto de persona, inclusive más aislada. También yo veo que hay otro problema grave. Bueno, la tecnología, por supuesto, ha favorecido este individualismo. Y sin embargo la iglesia se llama iglesia porque es una comunidad convocada. Entonces parece que la nueva cultura individualista va exactamente en contra de la noción de la misma noción de la iglesia, que es comunidad, como decíamos al principio en Santo Domingo, y es comunidad desde siempre. Así se ha regido la iglesia, por ser una comunidad. Aún en los sacramentos cada vez se fueron convirtiendo cada vez más en acciones devocionales o particulares. Ya no era, por ejemplo, la unción de los enfermos, no era un apoyo de la comunidad a la persona que está dando el paso a la otra vida, sino más bien era un servicio a un moribundo. Es decir, la iglesia se fue perdiendo los sentidos o los signos que son los sacramentos, y entonces fue perdiendo la noción de comunidad. Como la iglesia ya no es hegemónica ni aún en los países católicos, como nosotros lo vemos aquí en la Ciudad de México y en muchos otros lugares, estamos viendo cómo esta pérdida de hegemonía está suscitando otro tipo de problemas. La moral que se vive aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo ya no está regida por la Iglesia Católica. Es una moral laica, social, laica. Entonces, ya por más que los obispos digan esto no se debe hacer, dicen, bueno, pues no se puede, pero sí se puede. Entonces, que el aborto, que la unión de homosexuales o de lesbianas no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer en tu estructura mental de la Iglesia Católica, porque siempre la Iglesia Católica siempre ha apoyado una moral que responda a la naturaleza, directamente a la naturaleza. Y ahora no, está más bien, se está buscando que haya una moral apoyada en la ley. Entonces, ¿tienen derecho estos a casarse, sí o no? Sí, ok, que se casen. ¿Tienen derecho las mujeres a abortar? Tienen derecho. Se prescinde de otros derechos, por supuesto, de los infantes, ¿no? Pero se está buscando otro tipo de relación entre las personas. Y como vivimos en una sociedad plural, yo pienso de una manera, tú piensas de otra, entonces ante esta sociedad plural tiene que haber leyes que favorecen el individualismo y leyes que están en favor de una convivencia que no siempre se da, pero que la pretensión es esa. ¿Qué se ha logrado con este individualismo creciente? Bueno, que las nociones de comunidad, como tienen los dominicos o cualquier orden religiosa, que son comunitarios fundamentalmente, van perdiendo miembros por vejez, por salida, y van recibiendo menos candidatos. Entonces, en general, las órdenes religiosas lo que han sufrido es una merma gravísima de miembros, tanto así que las posesiones que antes tenían las órdenes y todas las congregaciones, esto ya no se puede mantener. Entonces, por eso se ven en España tantos paradores que fueron antes monasterios, y se ven como las órdenes tienen que dejar a cargo de los obispos las iglesias que ya no pueden mantener por la merma de candidatos y la vejez
y la muerte de los miembros de las congregaciones. Es una cosa grave, sobre todo para la estructura que hasta la fecha conservábamos. Entonces, ahora el Papa insiste mucho en una obra que se llama La alegría del Evangelio. Fue la primera encíclica propia, exhortación apostólica que hizo propiamente el Papa Francisco, donde dice, hay que ser creativos, hay que ver la situación, un poco lo decía José Antonio, no tanto como una tragedia, sino como un reto. Es una nueva época, estamos ya en una situación totalmente distinta, donde la moral ya no es la de la iglesia, donde las costumbres ya no son las de la iglesia, la doctrina solo rige para un grupito pequeño, en una sociedad tan plural como la que vivimos, tan plural, es decir, exagerando el asunto, cada uno piensa como cada uno es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice el Papa, hay que revisar objetivos, estrategias, membresía, de todas las cosas en donde está la iglesia. El Papa se refiere, obviamente, a las diócesis y a las órdenes religiosas que están en las diócesis. Y digo no solamente órdenes religiosas masculinas, sino también las femeninas, que están un poquito peor que las masculinas, están un poquito peor. ¿Qué es lo que ha sucedido también como consecuencia de esto mismo? Ha sucedido una cosa preocupante. Como ya no se puede escoger quién puede entrar, o sea, tal sí, tal no, entonces que entre cualquiera. Entonces los problemas que hay afuera entran a la iglesia, y la preparación ya no es la misma, la cultura ya no es la misma, la búsqueda del evangelio ya no es el mismo, porque alguna gente entra con preocupaciones de estatus social, ya no para dar a conocer el mensaje del evangelio. Entonces, sí es una situación grave, pero yo creo que con el Papa, que es más bien una oportunidad, la iglesia, Dios mismo se está encargando de podarla, y esperamos que con la respuesta cristiana, Dios nos ofrece esto. Entonces, con la respuesta cristiana de cada uno de los laicos, religiosos y todos los miembros de la iglesia, yo tengo la esperanza de que puede haber un nuevo florecimiento de la iglesia, no igual que el anterior, ya la época ya cambió, pero que sea quizá más testimonial,